Muy buenas tardes, señor ustedes, muchas gracias por atender esta convocatoria. El día de hoy el Pleno del Senado conocerá de una iniciativa que suscribimos senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios y que tiene como propósito modificar nuestra Constitución para disminuir sensiblemente el financiamiento público que reciben los partidos políticos. Las circunstancias y el entorno económico del país exigen, como nunca antes, decisiones de política pública que mejoren las condiciones del gasto público, que lo reduzcan de manera importante, para que la economía mexicana vuelva a ganar credibilidad, tenga solidez y en consecuencia nuestro país vuelva a ser creíble en el entorno internacional. En la medida en la que tomemos decisiones de reducción del gasto público, en esa medida nuestra economía tendrá una mejor condición para enfrentar las incertidumbres globales y por supuesto será mucho más capaz nuestro país de atraer inversión, de que se aprecie nuestra moneda y que muchas de las cosas que estamos viendo el día de hoy en nuestro entorno económico interno puedan modificarse para bien de los mexicanos. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que los partidos políticos tienen que renovar su pacto de confianza con los mexicanos, que tenemos que mostrar sensibilidad, que tenemos que mostrar compromiso con la austeridad, que tenemos que revisar a la baja uno de los instrumentos que sin lugar a dudas explica la transición democrática mexicana, que es el fortalecimiento del sistema de partidos a través de condiciones de equidad y de competencia pareja entre los partidos políticos, pero que afortunadamente ya es una rutina, la democrática, que nos permite revisar ese esquema transicional para asentar nuevas reglas y nuevas bases en la competencia electoral. La propuesta que estamos presentando en esta lógica de renovación del pacto con los ciudadanos implican básicamente tres cosas. En primer lugar, que los partidos políticos ya no reciban año con año recursos para el sostenimiento de sus actividades cotidianas, que solamente reciban una proporción mucho más baja de lo que hoy reciben para efectos de actos de campaña, actividades de campaña. Es decir, que los partidos políticos solo reciban financiamiento público cuando están en competencia electoral y no todos los años como sucede hoy en día. Los partidos políticos en el año de 2017 van a recibir en conjunto casi 4.200 millones de pesos para únicamente actividades ordinarias, para el sostenimiento de sus burocracias, para pagar las nóminas, para pagar los vales de gasolina, para pagar los trabajos editoriales, las investigaciones socioeconómicas, los estudios que realizan habitualmente, la organización de sus asambleas o su vida institucional interna. 4.200 millones de pesos cuando en un año no hay elecciones nacionales. Al mismo tiempo siguen recibiendo, por ejemplo, un subsidio para franquicias postales, para mandar cartas o franquicias telegráficas, cuando hoy en día las telecomunicaciones nos permiten tener comunicación a lo largo y ancho del país a muy baratos costos. El primer punto de la iniciativa, en consecuencia, es eliminar el financiamiento para actividades ordinarias, esos 4.200 millones de pesos al año. El segundo propósito de la iniciativa es subir el umbral para que los partidos políticos puedan recibir financiamiento público. Hoy en día, cualquier partido de reciente creación recibe importantes recursos y puede seguir recibiendo dinero público mientras alcance el porcentaje del 3% de la votación nacional emitida. Nos parece que ese umbral es muy bajo y que tenemos que elevarlo, de tal manera que si se aprueba esta reforma constitucional, para que un partido político pueda recibir apoyos del Estado para las campañas electorales, tiene que acreditar al menos el 5% de su votación, porque eso nos va a permitir una mayor representatividad, pero sobre todo que no pague el consumidor, que no pague el contribuyente, lo que implica un esfuerzo político de partidos que no tienen una suficiente representatividad en el sistema de partidos. Y el tercer componente de la iniciativa es eliminar el sistema de doble financiamiento. Los partidos políticos nacionales reciben dinero del INE, un cheque por parte del Instituto Nacional Electoral y 32 cheques por cada uno de los institutos electorales locales.
Cuando no hay elecciones, además de los 4.200 millones que reciben por parte del INE, reciben otros 2.500 millones de pesos por los institutos electorales locales. Eso pasa en los años en los que no hay elecciones. Cuando hay elecciones nacionales, además del cheque para actividades ordinarias que reciben de los INES y de esos electorales locales, reciben otro cheque para elecciones. Es una cantidad verdaderamente escalofriante de recursos. Para hacer de manera muy simple el cálculo en el 2018, con elecciones nacionales, los partidos políticos para actividades ordinarias van a recibir cerca de 7.500 millones de pesos, más otros 8.000 millones para gastos electorales. Estamos hablando de 15.000 millones de pesos únicamente de financiamiento de partidos en este doble sistema de financiamiento durante el 2018. Una cantidad muy importante de recursos que pueden destinarse a otros propósitos y, como nosotros lo hemos propuesto, reducir sensiblemente la deuda de nuestro país para recuperar la credibilidad. Son los tres elementos principales de esta iniciativa. A diferencia de otras iniciativas que se han presentado, esta, a nuestro juicio, se hace cargo de lo fundamental. Lo fundamental es que no subsidiemos de manera permanente a los partidos políticos. En segundo lugar, reducir el financiamiento de campañas. Y en tercer lugar, y muy importante, evitar el sistema de doble financiamiento que no se conoce habitualmente. Los ciudadanos no saben que los partidos reciben estos dos cheques. Y es justamente lo que explica en buena medida la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos. En nuestro cálculo, de aquí al 2018 podríamos reducir en 25.000 millones de pesos el financiamiento de partidos si tomamos una decisión ya. Y esa decisión es acabar con el sistema que ha mantenido, que ha subsidiado la operación política electoral de burocracias muy potentes que debieran financiarse con el esfuerzo de sus afiliados, simpatizantes y militantes. Estamos, por supuesto, a su consideración para cualquier pregunta o comentario. Sí, senador, le pregunta Federico Lamont de ABC Radio. Senador Gil Suárez, ¿por qué si el PAN antes no contaba con esa prerrogativa o renunció en su fundación, Krisliev así lo planteó, sus instigadores, a la prerrogativa que daba el IFE o INE, ¿por qué el PAN abandonó esa condición y aceptó que el Estado aportara ese subsidio a su partido político? Como punto uno, y para usted, senadora Cuevas, ahora que el INE regresa a la Federación, una partida importante, usted velará como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para que esos 1.000 millones de pesos se vayan a los 50 consulados de México al norte del Bravo. En el PAN siempre ha sido una cuestión de debate público el financiamiento de los partidos políticos. En dos periodos de nuestra historia discutimos internamente no aceptar el financiamiento público y en una ocasión devolvimos la mitad del financiamiento público. En Acción Nacional siempre hemos estado convencidos de que el contribuyente no debe financiar a los partidos políticos, sino que deben ser los militantes, sus afiliados, los simpatizantes de un partido, quien con su aportación y su esfuerzo personal debe sostener las actividades de los partidos políticos. Sin embargo, también es cierto que en la lógica de transición democrática que se dio a este país, una parte muy importante era fortalecer el sistema de partidos y generar competencias equitativas entre los partidos políticos. Nos ha salido bien. Hoy prácticamente nuestro país conoce la realidad de las alternancias como un hecho cotidiano en nuestra vida política. La competencia puede sacar a un mal gobierno, la competencia puede castigar o premiar a los partidos políticos, pero también es cierto que por las fórmulas que hemos ido incorporando a la Constitución, destacadamente la reforma que se hizo en 2007, el financiamiento a los partidos políticos ha ido creciendo de manera sostenida a lo largo de los años. Recordarán ustedes que la fórmula que prevé nuestra Constitución deriva de una multiplicación entre salario mínimo, hoy unidad de medida o valor, con respecto al número, el universo de padrón electoral, de tal manera que conforme va aumentando la unidad de medida, antes el salario mínimo, conforme va aumentando el padrón electoral, aumenta el financiamiento de los partidos políticos, lo cual genera un incentivo perverso a que siempre sea muy alto el financiamiento de los partidos políticos. Lo que nosotros estamos proponiendo es acabar con ese mecanismo incremental de financiamiento, poner un hasta aquí al crecimiento, al crecimiento irracional de los recursos y sobre todo establecer reglas claras para que la democracia mexicana sea cada vez más barata en cuanto al financiamiento. Y también proponemos revisar
otro subsidio que cuesta mucho a los mexicanos, que es el subsidio de los promocionales en radio y televisión. Esta cifra que le hemos dado no implica, no considera el sistema de subsidio en especie en promocionales de radio y televisión. Es simplemente los recursos líquidos que se le dan a través de transferencias electrónicas o cheques a los partidos políticos. Si sumamos adicionalmente los promocionales de radio y televisión, van a ustedes a asumir que es de manera muy clara que el financiamiento de los partidos es un problema ya de finanzas públicas y tenemos que tocarlo como lo es. Un compromiso de austeridad, un compromiso de los partidos políticos por la sensibilidad frente al esfuerzo que los contribuyentes hacen todos los días por sostener la hacienda pública en nuestro país. Hace ya algunos días anunció el presidente del Senado, incluso mostramos la carta firmada por el presidente Pablo Escudero y varios senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios que hemos estado participando en el denominado Operación Monarca. En esa carta solicitamos que los 1,000 millones que devolvió el INE, así como los ahorros de distintas instituciones, entre ellos el Senado de la República, se enviara a los consulados de nuestro país en la Unión Americana para efectos de mejorar toda la protección consular, la protección a nuestros connacionales. Hace unos días el Gobierno de la República anunció que en efecto, tomando en consideración esta carta, se enviarán esos recursos a los consulados de nuestro país. Esta decisión tiene la mayor importancia por dos razones. La primera es que durante ya muchos años el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular la red consular, lejos de incrementar, en términos reales ha disminuido. ¿Por qué? Porque hemos tenido una grave devaluación. Y en segundo lugar, por la coyuntura que hoy estamos viviendo y sobre todo la que hoy pueden vivir 34 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos. Para nosotros tiene la mayor prioridad este tema, estaremos dando puntual seguimiento no solo desde la Comisión de Relaciones Exteriores, sino como Senado de la República, a la correcta aplicación de estos más de 1,000 millones de pesos que se envían a la red consular. Además, también el día de hoy estamos presentando, bueno, no sabemos si se vaya a presentar hoy en el Pleno, pero sí estamos presentando dos puntos de acuerdo muy importantes. Uno, en el que el Senado de la República expresa su más enérgico rechazo a la construcción de cualquier muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. El muro que ya existe nos ofende, ha cobrado ya muchas vidas, ha violado demasiados derechos humanos. No le apostamos a la construcción de fronteras del siglo pasado. Y en segundo lugar, el segundo punto de acuerdo, por el que el Senado de la República se solidariza con los países y sobre todo con las personas que por tener la fe musulmana se ven discriminados en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra más alta solidaridad a aquellos países. Nosotros no le apostamos ni a la discriminación, ni al racismo, ni a la segregación racial o religiosa. Desde el Senado de la República expresamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro respeto a todas las naciones y pueblos musulmanes del mundo. No tenemos más preguntas registradas, senadores. Bueno, pues como ustedes saben, para nosotros esta iniciativa de cara a los ciudadanos representa un gran esfuerzo para poder, ahora sí que hacer conciencia de que tenemos una democracia cara y que hay que hacer más con menos. Creo que más que nunca hoy tenemos que generar este efecto de conciencia y sobre todo de ser muy conscientes, valga la redundancia, con lo que está sucediendo en el país. Así que consideramos que esta es una gran iniciativa, es una iniciativa que busca poner su granito de arena con la austeridad que es tan necesaria en estos momentos para todos. Muchas gracias.